Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto tres temas muy importantes para la región y para el mundo. Vamos a comenzar con la situación en Venezuela, el proceso electoral que se ha visto cuestionado por la inhabilitación de María Corina Machado, la líder de la oposición. También vamos a hablar sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre Israel. Y por último vamos a hablar sobre el proceso electoral en México, que ya se está poniendo más interesante. Pero para comenzar, vamos a comenzar con Venezuela. Podemos ver la gráfica que tenemos para poder entender qué es lo que está ocurriendo. El Tribunal Supremo de Justicia ha declarado la inhabilitación de María Corina Machado, la líder de la oposición en Venezuela, y esto ha generado una reacción internacional muy importante a favor del fallo y a favor del gobierno de Maduro. Por lo tanto, tenemos el gobierno de Cuba, el gobierno de Nicaragua y el gobierno de Bolivia, fuertes aliados del gobierno de Nicolás Maduro. Los que no se han pronunciado todavía, Colombia, Brasil, México, Honduras, también parte del bloque de izquierda internacional, pero todavía no hemos tenido información al respecto. Y también tenemos pronunciamientos a favor, claramente Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Perú, Ecuador y un poco más sorpresivamente Chile, que no ha sido tan enfático en su condena, pero ahí la hemos tenido. Para hablar sobre este tema nos acompaña desde nuestros estudios en Magdalena el constitucionalista Lucas Gersi. Lucas, bienvenido. Hola Araceli, buenos días. Gracias por la invitación y muy feliz de estar acá. Y por otro lado nos acompaña también el analista venezolano Luis Núñez. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Un abrazo a los dos. Luis, podemos comenzar contigo. ¿Nos puedes poner en contexto qué es lo que ha pasado con María Corina Machado? ¿Por qué se ha dado esta inhabilitación en su contra? Bueno, en realidad no hay unas causas justificables. Lo que hay es un terror del gobierno que ha visto las últimas encuestas. Ellos tienen un fuerte servicio de información, especialmente de la inteligencia cubana, y se han dado cuenta que en las encuestas aparece María Corina ganando casi por un 85%. Entonces, por mayor trampa que están acostumbrados a hacer en el régimen, va a ser difícil en las mesas controlar ese voto abrumador. Entonces, la mejor fórmula es sacándola, desapareciéndola, volviéndola un fantasma. El presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, hijo, por cierto, de un hombre que secuestró hace muchos años a un empresario venezolano para cobrar un rescate fuerte, ha dicho, esta señora no va a ser candidata a nada. Cuando tú escuchas de voz del presidente de la Asamblea, que por cierto no es el Consejo Nacional Electoral, no es el Jurado Nacional de Elecciones, decretar que esa señora no va a ser candidata a nada, no hay una razón jurídica, es una razón política. Y ellos inventarán cualquier cosa. Que las candidatas que visten de azul no pueden participar y eso será ya causa de inhabilitación. O sea, aquí estamos hablando de un régimen que no se quiere salir del poder, que lleva 25 años robando y que de paso el gobierno norteamericano les ha dicho, ¿saben qué? Bueno, los vamos a examinar para la primavera norteamericana, que es ahorita el 18 de abril. O sea que ellos van a seguir robando y de aquí al 18 de abril seguramente la inteligencia cubana les dará algún esquema, plan B, plan C, para que ellos digan, igualito María Corina no puede ser candidata. Es más, Diosdado Cabello, el segundo del régimen ayer, ha sido tan cínico que ha dado una lista de 4 o 5 nombres de los que ellos consideran que sí deberían ser candidatos de la oposición. Eso realmente es el colmo. Correcto. Lucas, los tribunales constitucionales o los equivalentes en la región suelen ser, digamos, una de las últimas líneas de batalla. Pasó en el Perú con Pedro Castillo, pero en Venezuela vemos que confirma una habilitación que, como nos dice Luis, no parece tener mayor sentido. ¿Podría estar confirmándose entonces que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela no termina de ser un órgano independiente? A ver, antes que nada yo quiero saludar a Lucho Núñez. Siempre muy interesante poder escucharte, Lucho. A ver, yo lo que pienso es que las dictaduras tienen fases. En un primer momento, cuando se instala una dictadura, la dictadura intenta utilizar una máscara democrática y no se presenta directamente como una dictadura, sino que se presentan como democráticos, como defensores del pueblo, etc. Pero a medida que las dictaduras van avanzando en longevidad, la máscara democrática se deteriora y lo que se expone es la cara más arbitraria del poder absoluto. Y yo creo que en el caso venezolano, cualquier ropaje democrático que pudo existir hace 15, 20 o más años
ya no existe. Lo que tenemos es pura y completa arbitrariedad. Y lo que nosotros tenemos que condenar con gran claridad es la ingenuidad de gobiernos de Occidente, sobre todo del gobierno de Estados Unidos, de tratar a esta dictadura cruel, arbitraria y absolutamente transparente en su arbitrariedad como un grupo de gente con el cual se puede negociar. Todos nosotros sabemos que de hace décadas no hay independencia judicial en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano, su sala constitucional electa en su momento por un parlamento de oposición, fue prácticamente suspendida, obligada a irse al exilio, y hubo por mucho tiempo inclusive un Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, que sesionaba y emitía sentencias desde Madrid y desde Miami, ¿no? Algo singular. Buenos juristas ahí, tuve oportunidad de conocerlos alguna vez. Pero la dictadura venezolana es arbitrariedad absoluta. No hay ni siquiera la apariencia de algo distinto. Y aquí el mayor culpable es el gobierno de Joe Biden, que le da oxígeno a esta dictadura, liberando a presos políticos a cambio de promesas que nunca fueron creíbles, y regalándole legitimidad y regalándole tiempo y regalándole margen de maniobra política a este régimen tan cruel, que debería tener en el fondo el mismo trato internacional que recibe, por ejemplo, el régimen de Vladimir Putin en Rusia. En América Latina la Guerra Fría nunca cayó. La izquierda de América Latina tiene un proyecto antidemocracia que emana de La Habana. Y si nosotros nos engañamos a nosotros mismos y no reconocemos esta realidad, lo que va a ocurrir es que se va a deteriorar y deteriorar el Estado de Derecho en todo el continente, porque van a seguir exportando la revolución, ¿no? Entonces es una situación muy difícil, muy dura, la dictadura cruel, más cruel que nunca en Venezuela, ¿no? Sí, antes de entrar al tema de Estados Unidos, porque ciertamente es un factor fundamental en lo que viene ocurriendo, Luis, ha habido mucha discusión sobre si ha sido la decisión correcta la de María Corina de acudir al Tribunal Supremo de Justicia o no. Ella termina diciendo hace unos días que esta decisión confirma que la oposición, digamos, tiene más fuerza que nunca. ¿Cómo ves tú esta decisión de haber acudido al Tribunal de Justicia y qué crees que va a suceder ahora que ha habido una especie de confirmación de la inhabilitación que se le había dado? Me pareció una decisión estratégica haber acudido, porque, claro, el régimen decía, ella no va a pisar el palito de ir a someterse a nuestro Tribunal Supremo de Justicia. Y ella lo hizo de manera discreta, prácticamente no lo avisó ni siquiera a los medios de comunicación, que se enteraron cuando ella ya estaba dentro del palacio, y a la salida dio unas declaraciones. María Corina es una mujer con pensamiento estratégico. Recordemos que ella ha sido la única que en uno de los mensajes anuales del presidente Chávez a la nación desde el Parlamento venezolano, ella al final tomó la palabra y dijo, todo lo que usted está diciendo es mentira. A partir de ese momento, los ojos de Chávez y de los adláteres que lo siguen, y los ojos en general de la oposición en América Latina a regímenes comunistas que provienen del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, empezaron a mirar a María Corina. Y hoy en día, María Corina, a pesar que la han inhabilitado, que la insultan todos los días, que entre Jorge Rodríguez, el propio Maduro, Diosdado Cabello y otras personalidades de ese equipo siniestro, la tratan de debilitar, ella se ve más fortalecida. Ella ha dicho que tiene varias cartas bajo la manga, me imagino una de ellas, así sea inconstitucional, ella va a presentarse a la elección el día que sea, que todavía no sabemos cuándo va a ser. Ayer Diosdado Cabello dijo, tal vez pueda ser el mes de marzo, tal vez puede ser el mes de agosto o el mes de octubre, porque y Lucas, a quien admiro mucho y lo quiero mucho, no me dejará mentir, este es el único país que no tiene un cronograma electoral fijado por una constitución o por los entes electorales. O sea, este año vamos a tener como 70 elecciones en todo el mundo.
La única elección que no tiene todavía una fecha en el calendario es la elección venezolana, porque ellos la van a hacer cuando les dé la gana y cuando tengan las condiciones para ganarla. Es más, yo he dicho en varios medios de comunicación, ellos ya pudieran ahorrarse la elección, como dice Lucas, quitándose la máscara democrática, que de máscara ya no existe, y decir de una vez, miren, no tenemos que hacer la elección, ya Maduro ganó con 18 millones de votos y nos ahorramos esos dineros, que por cierto nunca irán al pueblo. Pero María Corina es una mujer de carácter y por eso acudió a eso que es el Tribunal Supremo de Justicia del régimen para saber que la iban a inhabilitar, pero dio el paso. Correcto. Y además, valdría aclarar que María Corina era oposición cuando era más difícil ser oposición, ¿no? Al gobierno, al inicio del gobierno de Chávez, cuando estaba en su pico de popularidad. Lucas, hablaste sobre el gobierno de Estados Unidos y de Joe Biden. Ellos levantaron sanciones con el propósito de tal vez lograr algún tipo de acercamiento con el gobierno de Maduro y que se permitan elecciones libres. Con lo que ha ocurrido, parece que el gobierno de Joe Biden está pensando en reimponer las sanciones. ¿Crees que ha sido un fracaso del gobierno del Partido Demócrata esta decisión? ¿Y cómo crees que va a influir la decisión que tome Estados Unidos en el gobierno de Nicolás Maduro? Correcto. A ver, antes de contestar eso directamente, un comentario sobre las palabras tan interesantes de Lucho. Yo lo que pienso es que cuando alguien se enfrenta al poder arbitrario, a una dictadura, siempre hay que dar todas las luchas posibles. Si se puede acudir a un tribunal, aunque sea un tribunal no, digamos, tomado por la dictadura y no imparcial, igual hay que acudir. Nunca se deja de apelar, nunca se deja de cuestionar, nunca se deja de patalear, porque, digamos, el momento que uno se rinde y deja de dar las luchas y entra la lógica del boicot, abandona espacios y más bien fortalece a la dictadura, ¿no? Entonces creo que es inteligente y valiente de María Corina Machado no retroceder y copar todos los espacios, ¿no? Y eso es siempre lo que se debe buscar hacer, ¿no? A ver, digamos, la decisión del gobierno de Estados Unidos de entrar en negociaciones de este tipo con el régimen de Nicolás Maduro, creo que es francamente una ingenuidad y no es la primera ingenuidad que comete el régimen norteamericano. A cambio de dar un beneficio cierto a Maduro, ellos recibieron una concesión incierta, una promesa, y realmente esto hace que Estados Unidos sea el hazmerreír de sus adversarios políticos, ¿no? No es el primer caso. Recordemos el abandono de los aliados de Estados Unidos en Afganistán, ¿no? La retirada, por ejemplo, de Afganistán que permitió que los talibanes controlen el país. Recordemos el abandono que hizo el presidente Obama, por ejemplo, a los aliados de Estados Unidos en Siria. Y hay otros casos más, es decir, la deslealtad hacia tus aliados, la ingenuidad frente a tus enemigos, fortalece al enemigo, debilita al aliado y hace que sean cada vez más agresivos y más arbitrarios, ¿no? Es decir, la debilidad invita a la agresión, mientras que la fortaleza más bien disuade la agresión. Y creo que si no hubiéramos tenido una debilidad como la que tenemos, no tendríamos guerra en este momento ni en Ucrania ni en la Franja de Gaza. Y es lamentable pues, que se incurran en este tipo de errores que ya no son errores, sino actos terribles que lesionan la libertad de millones de personas, ¿no? Correcto. Luis, para terminar, has hablado un poco sobre los golpes y lo que significa el gobierno de Maduro contra María Corina, que es verdad, son bastante duros y persecutorios incluso, pero también podemos hablar un poco sobre el resto de la oposición, ¿no? Porque María Corina es un factor distinto dentro de la oposición, que es lo que ha generado que tenga tanto respaldo. ¿Cómo se están alineando los demás partidos de oposición y los demás líderes de oposición alrededor de María Corina? Muy interesante tu reflexión y también, por supuesto, saludo la intervención de Lucas sobre la ingenuidad del gobierno norteamericano, los varios gobiernos norteamericanos. Ahora mira, uno de los triunfos que ha tenido el gobierno de Maduro y de Chávez en su momento ha sido dividir, aquella célebre frase, divide y vencerás. Dividir a la oposición, fragmentarla, perseguirla,
buscar aliados, meter trampa, meter mentira. Ellos durante muchos años lo han conseguido. De hecho, han conseguido algo que era la fuerza de la calle, de las millones de personas que la oposición convocaba e iban a marchas sin ómnibus pagados, sin viáticos, sin comida, como lo hace el régimen. Entonces, María Corina ha conseguido unificar, yo diría, si vamos a hablar de porcentajes, a un 90% de la oposición. Todos los candidatos del pasado y otras fuerzas políticas se han unido con ella porque ven en ella ese carácter que no baja la cabeza, que no se arrodilla y que sigue adelante. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? El gobierno, el régimen va a tratar de bombardear esos apoyos que tiene María Corina. De hecho, el gobernador del departamento de Zulia, que fue un asilado político que vivió muchos años en Perú, Manuel Rosales, se presenta como opositor al gobierno, pero todo el mundo sabe que tiene grandes ganancias que el gobierno central le da al departamento de Zulia, el departamento donde está el petróleo. Y coincido con Lucas en otro elemento. Hay intereses políticos de Joe Biden en el gobierno venezolano, más que intereses políticos son intereses económicos, el petróleo. De hecho, el petróleo y la entrega de varios empresarios estadounidenses que estaban presos en Venezuela fueron de intercambio, digamos, un intercambio como de muebles, claro, como de joyas. Y recordemos también que estos sobrinos, digamos, sobrinos de Maduro, que fueron encontrados con una avioneta llena de cocaína en Haití y fueron trasladados a los tribunales de Estados Unidos, terminaron en nada. ¿Por qué? Porque hubo una negociación. Yo te doy unos presos, yo te salvo tus sobrinos, y ese es el estilo de negociación que no puede ser, porque no podemos negociar con dictadores, no podemos negociar con terroristas a fuerza del intercambio. Pero es una costumbre que tienen los norteamericanos y que yo lamento profundamente. Correcto. Muchas gracias por acompañarnos, Lucho. Vamos a seguir hablando sobre Venezuela seguro en los próximos meses, ya que es un proceso que es bastante complicado e importante para la región. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación de Israel. Específicamente, la Corte Internacional de Justicia ha fallado en contra de Israel en un caso que llevó Sudáfrica por lo que viene ocurriendo en la Franja de Gaza y entre Israel y Palestina. Seguimos con el constitucionalista Lucas Gersi desde nuestros estudios en Magdalena. Lucas, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué es Sudáfrica el que lleva esto a la Corte Internacional de Justicia? ¿Y qué es lo que se ha pedido y qué es lo que se ha fallado? Correcto, Araceli. Muchas gracias por la pregunta. A ver, este caso que se ha promovido en la Corte Internacional de Justicia no lo promueve solamente Sudáfrica, sino que son varios países a nivel del mundo. Recuerdo que está también Malasia, está también Indonesia. Deben ser como 15, 20 países que promueven de manera conjunta esta acción en contra de Israel, alegando que existe básicamente un genocidio en la Franja de Gaza. Lo que yo debo manifestar es que la Corte Internacional de Justicia en realidad no ha resuelto el caso. No hay todavía una sentencia en este caso. Lo único que se ha emitido es una opinión preliminar, una especie de decisión que resuelve un pedido cautelar que es tan ambigua y vaga en sus términos que ambas partes han señalado que la resolución lo favorece. Es decir, Israel dice que esta resolución le favorece, Sudáfrica también dice que la resolución le favorece. En realidad, la resolución prácticamente no dice nada. Dice algo tan obvio que es lo mismo que no decir nada, ¿no es cierto? A veces los diplomáticos, cuando entran en formalidades diplomáticas, terminan diciendo un montón de cosas que en realidad significan poco o nada. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso, ¿no? ¿Qué cosa ha dicho la Corte Internacional de Justicia? Ha dicho que Israel tiene derecho a defenderse, tiene derecho a continuar las operaciones militares,
pero que en estas operaciones militares que van a continuar tiene que tener cuidado de respetar básicamente los derechos humanos, lo cual es la reiteración de un principio general aceptado por todos, conocido por todos. Entonces, en realidad, es un ruido que hace bulla, pero no nos dice nada, ¿no? Claro, vamos a ver ahora en pantalla cuáles son las medidas que ha sugerido, las recomendaciones que ha sugerido la Corte Internacional de Justicia. Tomar medidas necesarias para impedir que cualquier grupo pueda considerarse genocida. Debe garantizar que el ejército no cometa ningún acto genocida. Prevenir y castigar cualquier comentario que pueda considerarse una incitación a cometer un genocidio en Gaza. Y hay otras 3 más, que es que Israel debe tomar medidas, como decía Lucas, para garantizar el acceso humanitario, que Israel debe impedir cualquier destrucción de pruebas que puedan usarse en un posible caso y que debe presentar un informe al tribunal. O sea, se menciona mucho el tema del genocidio. Lucas, ¿nos puedes explicar, de acuerdo al derecho internacional, qué implicaría un genocidio y si eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en la Franja de Gaza? A ver, ¿cómo no es, Araceli? A ver, el genocidio consiste en utilizar la fuerza para exterminar o para forzar la migración de un grupo étnico, cultural o religioso. Digamos, puede ser la exterminación física, puede ser también la asimilación cultural, puede ser digamos, forzar la migración de un grupo de personas. Esos son actos de genocidio, ¿no? Y lo que es difícil, lo que es complicado, es que dentro del mundo israelí, dentro del panorama político israelí, sí hay algunas voces cuyas declaraciones están seguro en el límite de lo que es el genocidio, ¿no? Y la historia de esto es realmente muy complicado, muy duro, porque la verdad es que hay discursos de características genocidas o incitaciones al genocidio en ambos bandos. Es la realidad, ¿no es cierto? En el bando palestino se habla de expulsar a los israelíes al mar, claramente un discurso genocida, y en el bando israelí a veces se habla también de erradicar comunidades palestinas en ciertas áreas. Entonces, la verdad es que aquí hay esta tendencia, por lo menos, de ambos bandos. Y la realidad, tenemos que ser claros a la historia, ¿no? Claros a la historia. La realidad es que en la guerra de independencia de Israel del año 1948, sí se obligó, las condiciones de guerra obligaron a millones de palestinos a evacuar pueblos y ciudades ubicados en el actual Israel. Y si uno viaja a Israel, encuentra hasta hoy inclusive pueblos abandonados, mezquitas abandonadas de comunidades palestinas que ya no existen, ¿no? Nada de esto significa que Israel no tenga el derecho y además la obligación de combatir el terrorismo de Hamás y los actos violentos, monstruosos que comete esta organización, ¿no? Entonces, este es un conflicto muy complejo, muy duro, donde debemos evitar la sobresimplificación y los discursos, digamos, de blanco y negro que no existen en esta situación, ¿no? Además, es muy difícil, no hay una salida fácil, Araceli. Yo creo que no existe posibilidad de tener una solución de 2 estados. No es viable un estado palestino en la Franja de Gaza y Cisjordania, porque ese estado no tendría continuidad territorial. Además, la autoridad palestina no tiene la capacidad de enfrentar al terrorismo en estas zonas. Yo pienso que la única salida razonable del conflicto es que Israel convenza con incentivos económicos a países árabes vecinos, básicamente Jordania y Egipto, para que sea Jordania y Egipto los que garanticen la seguridad y combatan el terrorismo en los países palestinos. Y para los palestinos, una ocupación árabe yo creo que va a ser mucho más tolerable, mucho más digerible para ellos
que una ocupación israelí, ¿no? Son los egipcios y los jordanos los que se tienen que responsabilizar de esta grave y difícil situación. Sí, ciertamente es una situación bastante compleja, especialmente geopolíticamente hablando. Muchas gracias por acompañarnos, Lucas. Gracias, Araceli. Encantado de estar acá. Vamos a una pausa y volvemos para hablar sobre las elecciones en México. Bienvenidos de vuelta. Ahora vamos a hablar sobre el proceso electoral en México. Al inicio del programa hemos hablado sobre el proceso electoral en Venezuela. En otras ocasiones hemos hablado sobre lo que está pasando con las elecciones de Estados Unidos, pero México también es una elección importante para la región. Tenemos los cuadros para ver cómo van las encuestas en intención de voto de las candidatas. La candidata Claudia Sheinbaum, que es la candidata respaldada por el gobierno, tiene una amplia mayoría, es verdad, pero que se viene reduciendo de 52% vemos en diciembre de 2023 a 48% en enero del 2024. Y la que vendría a ser la candidata de la oposición, que en diciembre tenía un 30%, ha subido a un 32% en enero. Y también tenemos a Jorge Álvarez, pero queda claro por la encuesta que estamos viendo que parece ser una carrera entre dos personas. Para hablar sobre este tema nos acompaña desde Ciudad de México el director para América Latina del Atlas Network, Roberto Salinas. Roberto, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Buenas. Y nos acompaña también desde nuestros estudios en Magdalena el economista Werner Schuller. Bienvenido, Werner. Mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias. Roberto, quiero comenzar contigo. ¿Nos podrías explicar quiénes son estas dos candidatas y a quién representan cada una? Porque tenemos un panorama interesante en el aspecto mexicano con, digamos, no están postulando los partidos tradicionalmente que participan en las elecciones. ¿A quién representan cada una y qué línea, digamos, ideológica tienen? Así es. Pues bien, esta va a ser una elección verdaderamente atípica, yo creo que en los últimos 100 años en México, porque después de acostumbrarnos de la dictadura perfecta del PRI y después la alternancia con el Partido de Acción Nacional, Vicente Fox, Felipe Calderón, regresó el PRI con Enrique Peña Nieto, pero era un PRI mucho más moderno, digamos, mucho más pro mercado, y ahora el surgimiento del partido Morena. Claudia Sheinbaum es la exalcalde de la Ciudad de México y una persona muy cercana a Andrés Manuel López Obrador, y prácticamente la designada dizque por elección popular de Morena, pero realmente esto fue el clásico dedazo mexicano en donde López Obrador designó quién va a ser su sucesor, su sucesora en este caso, con Claudia Sheinbaum. Xóchitl Gálvez surgió como una persona, una gran empresaria, una persona que se había convertido en una figura pública muy, muy importante, y surgió como una de estas alternativas atípicas, prácticamente de la nada, en donde por ser un outsider, como dicen, ¿no?, entre comillas, por ser un outsider, le trajo frescura a el debate político, y alguien que se puso al tú por tú con el presidente, incluso afuera de Palacio Nacional, exigiendo su derecho de réplica por una crítica que le había hecho Andrés Manuel López Obrador en estas horrorosas mañaneras que tenemos aquí en México de 7 a 10 de la mañana. Y bueno, ella logró conformar una coalición de parte de los partidos, el PRI, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática, que pues ahora ya pasa a ser de una influencia menor. Del PRI y del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, salieron gran parte de los que hoy conforman el partido de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, que por cierto es un título muy interesante de analizar, porque hay un elemento ahí de regeneración, casi de ingeniería social por parte de lo que está tratando de hacer este partido. Así que resulta una elección atípica en ese sentido. Es la primera vez que México va a tener una mujer presidente. Entonces, pero también con una coalición de los partidos de antaño versus el nuevo partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena, que pues hasta ahora, a pesar de que ha bajado Claudia Sheinbaum en las encuestas y ha subido Xóchitl Gálvez, sigue siendo una distancia monumental a escasos meses de la elección presidencial. Correcto, creo que es la primera vez desde que fue fundado el PRI que no presentan candidato propio. Werner, estas elecciones se dan en un panorama
interesante porque hay una crisis migratoria, pero además también hay conflictos comerciales entre Estados Unidos y México, una situación geopolítica complicada. ¿Qué tan importante es en este momento que haya, digamos, una línea ideológica clara y la ideología que va a tener el presidente de México? Pues quede quien quede de presidente, va a tener un verdadero reto encima. Werner. Sin duda alguna, gracias Roberto. El tema es importante desde el punto de vista regional y yo me atrevo a decir desde el punto de vista global, ¿no? Tú mencionabas, Araceli, los conflictos, digamos, las relaciones comerciales que hay entre los Estados Unidos y México. Hoy México es el principal socio comercial de los Estados Unidos, pero hay que entender que tiene mucho que ver el comercio chino a través de México hacia los Estados Unidos. Entonces, las vinculaciones y la estructura que ha tomado hoy día el mundo ha cambiado y ha variado un poco. Y México es trascendental en este panorama. Lo cierto es que el fenómeno migratorio también marca una situación inédita. Jamás se han tenido estos niveles de migración y este nivel de presión, y en esto juegan una serie de elementos, desde la poca capacidad de gestión que ha tenido el gobierno norteamericano, pero también de la, yo diría, errático comportamiento de Manuel López Obrador en México. Y lo personalizo porque está claro que es un gobierno bastante personalista. El estilo de López Obrador es el de una especie de padre de la patria que pretende, como Roberto bien marcaba, regenerar y recrear una sociedad, y lo que ha generado en realidad es un descontrol tremendo, sobre todo en la gestión de la migración. México es la puerta de todo el mundo hoy para el ingreso ilegal o el intento de ingreso ilegal a los Estados Unidos. No tenemos que olvidarnos que esto no es solamente centroamericanos, mexicanos primero, centroamericanos, venezolanos, etcétera, peruanos, colombianos. Pero hoy día nosotros tenemos gente que viene del África y ya hace poco hemos visto que el principal contingente migratorio son chinos. Entonces, esto se ha salido completamente de control. Y enfocándonos en el tema electoral, yo creo que el desenlace de estas elecciones va a ser determinante para el futuro o en qué termine resultando esto. No nos olvidemos que no solamente hay elecciones en México, sino además en noviembre son las elecciones en Estados Unidos también, lo cual estamos en una circunstancia regional y yo me atrevo a decir global realmente importante. Roberto, desde el decaimiento del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y ya la situación en Cuba, el gobierno de López Obrador parecería haber tomado un poco el liderazgo de la izquierda regional. Es un gobierno, dentro de todo, algo popular dentro de México también. ¿Tú crees que el apoyo de López Obrador le suma a su candidata, le resta? ¿Y cuál crees que son los grandes temas que vamos a ver en esta elección? Definitivamente que le suma a la candidata. Tiene la maquinaria propagandística, tiene el presupuesto, que además él parte y reparte y también se queda con la mejor parte, pero vaya, tiene un presupuesto gigantesco para impulsar a la candidata y en ese sentido Claudia Sheinbaum tiene todas las de ganar. Un connotado analista aquí en México me decía hace poco que si Xóchitl Gálvez fuese la candidata de López Obrador, ya la elección ya estaría cantada, ya estaría en 90% de popularidad. Es decir, que Claudia Sheinbaum tiene las de ganar por la propaganda, por los coattails de López Obrador y por toda la maquinaria propagandística, a pesar de ella. Ahora, ella en su corazoncito es de una ideología de la izquierda primitiva. Sin embargo, yo creo que las votaciones se van a definir no por ideología, se van a definir porque hoy López Obrador ha creado un aparato de clientelismos y de favores y de prebendas y de subsidios a, digamos, a los pensionados, a la gente mayor, a las madres solteras, a lo que aquí llamamos los ninis, que ni trabajan, ni estudian, ni trabajan,
Y con esto pues tiene ya capturado ciertas clientelas en donde está el riesgo de que varios pierdan esos beneficios económicos que reciben mes a mes si no votan por el partido de Morena. Pueden odiar a López Obrador, pueden odiar a Sheinbaum, pueden odiar a la izquierda, pero van a seguir votando así porque de eso depende su ingreso mensual. Entonces es algo verdaderamente perverso. Ahora, lo que decía Werner es sumamente importante porque pase lo que pase, la próxima presidenta va a enfrentar ante el espectro de que Donald Trump pueda ser el presidente y esta crisis migratoria que existe hoy en día, hay todo el tema de qué es lo que va a suceder en América del Norte. Y esto lo digo porque se le ha presentado a México una oportunidad dorada con el fenómeno llamado nearshoring. Es decir, así como hace 20 años las empresas buscaron relocalizarse, reubicarse en otros lados para temas de inversiones y de competitividad, hoy en día, después de la pandemia y la disrupción de cadenas productivas, está empezando a regresar una gran cantidad de inversión, pero muchas se ponen en pausa porque no saben si el presidente López Obrador les va a expropiar el terreno o los va a extorsionar a través de la regulación o va a salir con la ocurrencia de la mañana, ¿sí? Que ya se ha convertido pues prácticamente en algo esperado en el caso de México. Así que yo creo que el voto no va a ser definido por temas de izquierda o derecha, va a ser definido por alguien que pueda pintar un rumbo, una promesa creíble para capturar nuevas oportunidades de prosperidad. Xóchitl tiene una gran oportunidad ahí, pero tenemos que ver mucho más imaginación y mucho más creatividad en las propuestas de política pública que nos ponga sobre la mesa. Claro, y justo la siguiente pregunta que quiero hacerte, Roberto, luego que regresemos de la pausa, es precisamente una que tú has dejado un poco cantada, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer Xóchitl Gálvez para poder ganar las elecciones? Vamos a una pausa y volvemos. De vuelta para seguir hablando sobre la situación electoral de México. Y dejé una pregunta en el bloque anterior. Roberto, ¿qué tiene que hacer Xóchitl Gálvez para poder ganar la elección a Claudia Sheinbaum cuando ella tiene aparentemente una ventaja bastante grande? Primero es no caer en la confrontación. O sea, si Xóchitl Gálvez empieza a confrontar a Claudia Sheinbaum o con las acusaciones y la polarización, ahí va a perder, porque la maquinaria propagandística es infinitamente superior. Creo que es el momento de poner propuestas frescas sobre la mesa. Es decir, ¿qué haría Xóchitl Gálvez con el tema de las inversiones que podrían entrar con el nearshoring? ¿Cuál va a ser el plan de México para poder solventar estos problemas migratorios? Que, por cierto, no son los mexicanos yéndose a la frontera. La migración entre México es más bien entre el norte y el sur, entre los estados integrados al comercio exterior y los estados que no están integrados al comercio exterior. ¿Cómo vamos a atacar el fenómeno de los dos Méxicos? Estados como Guerrero, como Campeche, como Tabasco, como Chiapas, que se han quedado marginados ante las oportunidades que nos trae la apertura comercial. Y lo más importante de todo es el tema de la seguridad, el tema del narcoestado, y ahora que se ha filtrado los posibles financiamientos del cartel de Sinaloa a las campañas de López Obrador, ¿cómo le vamos a poner un paro a eso? Eso puede ser algo definitorio, pero eso son propuestas positivas y propositivas en donde Xóchitl puede tomar el liderazgo y puede capturar la imaginación del electorado. Hay una gran cantidad de indecisos, los mismos indecisos que, asqueados con la impunidad y la corrupción de la administración de Peña Nieto, decidieron por el cambio, por algo atípico, por López Obrador. Y estos son los mismos que podría tratar de capturar Xóchitl para que en el fiel de la balanza esos indecisos voten en masa. Es muy importante que la gente salga a votar el 2 de junio. López Obrador y su maquinaria política van a tratar de evitar eso a toda costa, pero entre más gente vote, más oportunidades hay de poder celebrar un cambio el próximo 2 de junio. Werner, hemos visto en el cuadro que, digamos, Claudia Sheinbaum le lleva más o menos 15 puntos porcentuales a Xóchitl Gálvez, pero más allá de la foto del momento, a veces es más importante analizar la tendencia, que parece ser una tendencia a la baja de la candidata opositora. ¿A qué crees que se puede deber que esté bajando en las encuestas y a qué crees que se puede deber que Xóchitl Gálvez vaya a la subida? Es interesante esto. No se sabe en realidad qué cosa va a ocurrir en el futuro, pero si hacemos un análisis comparativo a otras elecciones o a otros procesos similares en otros lugares, está clara la tendencia al alza de Xóchitl Gálvez.
y está clara o el estancamiento o el inicio, ¿no?, del descenso del oficialismo, ¿no? Lo que pasa es que, en mi opinión, no es lo mismo Claudia Sheinbaum que López Obrador, ¿no? Ella sin López Obrador no tendría espacio, en mi opinión, en la política relevante, ¿correcto? Entonces es una especie de proyección. Y yo creo que lo que le va a quedar a ella es reforzar el continuismo de López Obrador. Y cuando hablo de reforzar es entrar en temas que son escabrosos en México. Ya hay gente que habla de que ella dice que o sugiere que podría entrar en procesos de expropiaciones, etcétera, velados, ¿no? Pero cosas graves como plantear una nueva constitución en México, ya sabemos el efecto que eso suele generar, ¿no?, en la región. Hay otra cosa que preocupa muchísimo, que es la reforma del Poder Judicial que plantea el plan 2024-2030, que en realidad está escrito y acuñado por López Obrador. Entonces, a mí me parece que si ella sigue ese camino de reforzar su mimetismo con López Obrador, puede generarse flancos complejos. Y por el otro lado, Xóchitl Gálvez, en mi opinión, viene creciendo porque tiene credibilidad. O sea, su trayectoria política es una trayectoria de gestión política. Roberto decía claramente que ella tiene una inclinación social, etcétera, y tiene una historia importante en ese sentido, pero cuando uno analiza cómo enfoca su trabajo en esto, es muy concreto. Ella es una ingeniera, ¿no?, y que ha desarrollado una serie de elementos concretos que no solo se han quedado en el discurso del tema indígena, en el discurso del tema de la inclusión, sino que hay actos y acciones y trabajo concreto, ¿no?, que en mi opinión le ha dado mucha credibilidad. Y si ella sigue en esa línea, y comparto 100% que lo que hay que hacer es propositivo y lo que hay que hacer es plantear las oportunidades que con experiencia y con trabajo como el que ella ha venido desarrollando en su carrera de administración pública, creo que ahí hay un elemento que puede fortalecerla, porque no hay que olvidarnos que el votante no se guía necesariamente por filosofía, ¿no? Se guía por efectivamente qué cosas son las que pueden beneficiarme a mí, a mi familia y en general a la sociedad. Creo que por ahí está el camino. Me parece que el proceso que ha iniciado Xóchitl Gálvez es positivo y creo que sí tiene flancos. Estamos de acuerdo, 10 puntos porcentuales o más es muy importante y es muy difícil de remontar, pero también faltan 5 meses. Y hoy hemos visto que en la política, en los procesos políticos actuales, ¿no?, con todo el mecanismo de información tan potente que existe, hay muchísimo más posibilidad de cambiar o de acelerar determinados procesos en plazos más cortos. De acuerdo. Roberto, si vemos a la región, vemos a las presidencias de izquierda tal vez un poco más débiles, vemos a Chile y Boric, que no está en su mejor momento de aprobación, lo mismo pasa en Colombia con Petro. ¿Qué crees que puede explicar la popularidad de López Obrador? Porque ya es un dato más curioso, pero creo que es uno de los streamers a nivel mundial con más visitas en el último año. Y si crees que lo que ha pasado con el cartel de Sinaloa va a ser un golpe significativo en su gobierno. Muy buenas preguntas. La popularidad de López Obrador no se debe a su izquierda, que además no es una izquierda, realmente es algo muy primitivo. Yo lo equiparo mucho más a una especie de bastardo de Benito Mussolini. Es decir, si uno ve la militarización, el amiguismo corporativista, si ve todo el script de lo que ha hecho López Obrador y el personalismo, el concentrar el poder, eso es fascismo y puro y duro. Si le vamos a llamar algo, eso es. Entonces no es por alguna imagen de izquierda o por el tema de la desigualdad o de la pobreza.
De hecho, pues sigue apoyando la apertura comercial, y uno de los reconocimientos que hay que hacer de esta administración es que ha habido un ataque frontal a la inflación, ha respetado la independencia de la autonomía del Banco de México. Más bien es por estos clientelismos, es por el hecho de que mes a mes las madres solteras saben que van a recibir su chequecito, y ellas atribuyen, los beneficiarios atribuyen que esto es gracias a López Obrador, que López Obrador les está dando el dinero como si fuera suyo. Y cuando no es suyo, es del contribuyente, es el causante. Es un maestro en el teatro político, es un maestro en la desinformación. Por eso existen estas mañaneras, por esto, estas imágenes que vemos que nos causan náusea mañana con mañana a todos los mexicanos, pero esa es la gran parte de su popularidad. Es un experto en el fenómeno de lo que Moisés Naim llama la posverdad. Entonces, vaya, sus decisiones económicas han sido catastróficas. La cancelación del nuevo aeropuerto, la refinería que está construyendo, que le ha costado muchísimo dinero. Yo creo que el tema de la corrupción de sus hijos y la forma en que se han beneficiado de los contratos públicos, pero sobre todo ahora estas filtraciones, que son primeras de otras que vienen, creo que sí pueden ser un fiel en la balanza, especialmente porque una vez que ya no tenga ya no tenga la protección de ser presidente, podría ser enjuiciado. Incluso hay algunos de teorías de conspiración que hablan, bueno, pues ahí se puede ir a vivir con Díaz-Canel en Cuba, que al final del día le dio la medalla, el Águila Azteca aquí en México. Claramente el proceso electoral de México va a ser un proceso interesante. Por lo atípico que hemos estado conversando, ha sido un gusto tenerte, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli, como siempre. Un placer. Muchas gracias, Werner. Por favor, encantado. Un gusto de verte, Roberto. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta con la parte final del programa, las conclusiones. Tras una controversial decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, se pretende inhabilitar a María Corina Machado, la líder de la oposición, que durante las primarias recibió más de 3 millones de votos de venezolanos. Vamos a ver qué ocurre en las siguientes semanas. Es un proceso electoral complicado. No termina de quedar claro si ha sido inhabilitada, ya que ella sostiene que igual se va a presentar en las elecciones y tiene un amplio respaldo internacional. En segundo lugar, hemos hablado sobre la Corte Internacional de Justicia y este informe preliminar que ha emitido sobre la situación en Gaza entre Israel y Palestina. Y por último, hemos hablado sobre las elecciones en México que se van a realizar en junio de este año. Tenemos a la candidata respaldada por Andrés Manuel López Obrador, que tiene más de 15 puntos porcentuales de la candidata opositora, que es Xóchitl Gálvez. Vamos a ver qué ocurre. Es una elección bastante atípica. No tenemos a los partidos tradicionales participando con candidatos propios. Y vamos a ver qué ocurre. Vamos a seguir esta elección muy de cerca. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.